Hola, buenos días, Diego. Valentina, ¿cómo le va? Hoy día vi que estaba en el curso, no la vi la semana pasada. Hola, buenos días, profesor. Hola, Diego. Valentina, ¿me escuchas? Sí, profe. Ah, ya, ¿cómo te va, Valentina? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Aunque más o menos, ¿no? O sea, con todo lo que... Vienes por mencionar algo y decir algo. Por costumbre. Claro. Pero más o menos nomás, después de tantos días de encierro. Inclusive ayer estaba viendo el video de la primera clase de la semana pasada y yo vi que el estrés ha hecho efecto en mí. Claro. Estaba con el tic y no sé, probablemente ahora también, pero veía que cerraba mucho los ojos. Me vi mucho más nervioso y creo que sí, con los días se va sintiendo. Bueno, bienvenida Valentina, no te había visto la semana pasada. Diego Villablanca, Felipe Jiménez, Pablo Fournier. Pablo, tampoco había conversado contigo la semana pasada yo. Un apellido de arquero famoso. Pablo. Hola, profe. Te escucho más o menos nomás, Pablo. ¿Y ahora? Ahora mejor. Sí, yo me incorporé al curso ayer, pero por SIGA. ¿Te inscribiste en SIGA o no? Sí, ya está todo formalizado. Ya, porque hoy día, bueno, es probable que hayas aparecido. ¿Estás en algún grupo de trabajo? Sí, ¿Sí? también Ya. estuve viendo los PowerPoint de la clase anterior y ahí me inscribí en un grupo de trabajo. Ok. Me interesa que todos estén tranquilos, que están en un grupo de trabajo, porque ya definitivamente hoy día, aunque las tareas, si ustedes me dicen, las tareas ya están en aula. Yo no estoy con ningún grupo, profe. Que igual me inscribí el otro día nomás. ¿Quién? ¿Valentina? Valentina, sí. ¿Ah? Yo di la oportunidad ahora de que ustedes formaran los grupos. Hasta hoy día, Valentina, si tú tienes puedes ver a quiénes están fuera, si no yo te incorporo en cualquiera de los grupos. Me faltan 2 grupos por constituir, porque hay 31 alumnos y debieran haber 7 grupos de A4 y un último grupo de A3. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Los grupos me llegaron hoy día en la mañana recién, pero el que los tiene ahí es Nicolás Valdivia. De todas maneras, yo voy a subir los grupos hoy día en la tarde, ¿ya? Ya. Pero hasta hoy día habían 6 grupos completos. El grupo 7 estaba con 2 integrantes, parece. 2 o 1. Vi que el que estaba solo por ahí es Edson. ¿Ya? Ya, estamos en la hora. Buenos días a todos. Les había señalado, ¿cierto? Y lo conversamos en la primera clase, de que una de las cosas que nos íbamos a acostumbrar a hacer era una reflexión. La verdad es que, aprovechando de que estaba hablando con Valentina, Valentina, ¿usted tiene algún tipo de reflexión que quiera hacer con respecto a temas relacionados con economía, seguridad? ¿O algún tema que le parezca adecuado, ¿cierto?, para lo que es el contexto de este ramo? Ay, no sé. ¿No? ¿No? Ya. Bueno, le vamos a dar, si alguno tiene algún tema sobre el cual quiere reflexionar relacionado con mantenimiento, con economía,
con la parte de trabajo, con tecnología, estamos abiertos. La realidad es que yo había pensado y estuve durante la mañana pensando un tema, pero en el transcurso del desayuno que estuve conversando con mi señora, creo que el tema a reflexionar es uno solo nomás, y es lo que partí conversando con Valentina. ¿Ya? La pregunta, veo que está Alberto Breme. Alberto, ¿tiene algún tema sobre el cual usted quiera reflexionar? ¿Aló, me escucha? Sí, te escucho perfecto, Alberto. Buenos días. Ah, ya. O sea, bueno, yo podría comentar un poco de lo que fue mi práctica un tiempo atrás, ¿Ya? que la hice en minería subterránea en el Teniente. ¿Ya? Ya, y bueno, estuve en parte lo que es mantenimiento en lo que vendrían siendo bueno, parte de la maquinaria que hay, y un problema grande que había era que parte de la maquinaria, ¿cierto?, ocupa dos tipos de motores. Uno que vendría siendo uno hidráulico, eléctrico, ¿cierto?, que es para la operación, y otro ya el motor común y corriente que era, perdón, para el desplazamiento. Entonces ¿Ya? tenían un inconveniente ahí con lo que vendría siendo la carta Gantt de las planificaciones, ¿Ya? porque planificaban la mantención, por ejemplo, de 25, de 50 horas para los dos motores por igual, siendo que uno se utilizaba todo el turno y otro solamente para el desplazamiento. Entonces ahí había un derroche bastante considerable, ¿cierto?, de materiales, porque igual compraban los repuestos para cambiarlos, siendo que algunos estaban nuevos porque no se usaban tanto como los del otro motor. Entonces ahí usted estaba viendo eso. ¿Ya? Bueno, ese es un tema interesante y es una reflexión que la vamos a abordar cuando estemos ya viendo lo que es te pido el favor, Alberto, porque hoy día en la tarde yo creo que vamos a ver los tipos de mantención que ya hemos conversado, hemos hablado, ¿cierto?, que dentro de los tipos de mantención aparece el mantenimiento del tipo preventivo, que es un tipo de mantenimiento que tiene, digamos, dos partes. Una es el cíclico de sustitución y el otro es cíclico de reparación. Hablamos también de otro tipo de mantenimiento de carácter planificado, que es el mantenimiento predictivo sintomático a condición, ¿ya? Que ese es otro tipo de mantenimiento. Y dentro de los mantenimientos también aparece el mantenimiento correctivo, que es aquel mantenimiento que se hace a la falla, ¿ya? Y tanto para el mantenimiento del tipo preventivo, predictivo, uno asocia un mantenimiento proactivo, ¿ya? Y en lo que es el mantenimiento correctivo, también tiene asociado un tipo de mantenimiento que es proactivo y que lo vamos a explicar hoy día en la tarde, ¿ya? Entonces, Alberto, el tema, digamos, a conversar, ese, más que una reflexión, ya es un tema técnico de un problema que hay con respecto al tipo de mantenimiento que están aplicando y de la forma como lo aplican, ¿ya? Entonces, en la tarde vamos a abordar ese tema a plenitud ya en la clase, debiera ser la clase número 4, pero va a ser parte de la clase número 3. Es probable que inclusive hoy día en la mañana alcancemos a ver algo, ¿ya? Ahora, quedando 10 minutos para la reflexión, porque en la reflexión yo me ocupo un tiempo de 10 minutos, vamos a hacer una reflexión muy general, ¿m? Y que creo que nos va a venir bastante bien a todos, y que lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿ya? La realidad es que una de las cosas que y a mí le sucede a mis hijos, que los dos ya son profesionales, uno de ellos es mecánico también de la Santa María, con mi señora que también es profesional de la Universidad Santa María. Estamos en general, bueno, y con lo que uno ve en la familia, yo tengo sobrinos que están estudiando en la universidad, algunos que todavía están en la enseñanza media, y uno ve que la situación está compleja para todas las familias y para todos en general. Yo creo que muchos de nosotros aquí, los que formamos parte del curso, ¿cierto?, también están con problemas a lo mejor de salud de algún familiar. En el caso particular mío, yo tengo hipertensión. Yo soy parte del grupo de riesgo, es decir, a mí me pesca el coronavirus y lo más probable es que no pase agosto. ¿Mm?
¿ya? Porque ustedes ven que todos los fallecidos por coronavirus son los que tienen una enfermedad base. Y si ustedes me dicen, ¿es motivo de preocupación? Claro que es preocupación, porque yo primera vez que siento de que estoy, digamos, tengo en parte mi vida en riesgo, ¿ya? Y para mí, digamos, toda esta situación no es simple. Ustedes en particular tienen una serie de preocupaciones, viven dentro de un contexto familiar. Me imagino que la gran mayoría en estos momentos está con su familia, y el que no está con su familia tiene sus propios problemas, ¿ya? Entonces, normalmente, y esto es una reflexión que uno hace en el trabajo, cuando uno se encuentra sujeto a este tipo de situaciones, normalmente conversa y ve el estado emocional de los trabajadores, ¿ya? Porque de ese estado emocional muchas veces pasa de que si yo lo mando, ¿cierto? Lo envío a un trabajo donde hay riesgos de accidentarse, donde hay condiciones que pueden ser de riesgo, ¿cierto? Le estoy sumando además la condición personal, ¿ya? Fíjense que en muchas de las situaciones, cuando hay, por ejemplo, víspera de algún feriado largo, que puede ser en el caso nuestro aquí en Chile, un 18 de septiembre, la Navidad o Año Nuevo, uno tiene mucha precaución con respecto al tipo de actividad que desarrolla, ¿ya? Y normalmente prefiere que las actividades que se desarrollen sean actividades de bajo estrés, de tal manera, ¿por qué? Porque la gente emocionalmente está muy exaltada. Entonces, una de las cosas que yo analizaba hoy día en la mañana y ha sido motivo de conversación con otros colegas, es muy difícil estudiar. Es difícil estudiar, o sea, está la condición que se da, ¿cierto? El hecho que tengamos clases online. ¿Qué significa eso? Que ustedes deben tener una motivación especial. Para el caso de nosotros, los profesores, también significa un esfuerzo adicional, ¿ya? Prepararse en la casa con todo lo que significa en la casa. A mí la semana pasada me pasó con ustedes, ¿cierto? De que a mí, dado la gran demanda, parece que había tanto eléctrica, acá se cayó el sistema eléctrico. Se cayó el sistema eléctrico y la clase de la semana pasada, de la clase de la tarde, la paramos a las 15 horas más o menos. Adicionalmente, ¿qué es lo que tengo que contarle? Yo pude grabar la clase de la mañana, no así la clase de la tarde. No pude grabarla, por lo tanto, la que les voy a subir va a ser la clase de la mañana y va a quedar pendiente, aunque muchas de las cosas de la clase de la tarde las vamos a repetir ahora durante lo que va a ser el resumen de lo que llevamos a la fecha. Pero ese es el motivo de reflexión, ¿ya? Nosotros estamos viviendo unas circunstancias muy especiales, algo no visto por ninguno de nosotros. Digamos, una situación a nivel de catástrofe, ¿ya? Porque esto afecta la salud de una gran parte, ¿cierto?, del mundo. Puede afectar la salud de algunos de nuestros familiares, o sea, todos tenemos tíos, abuelos, o tenemos gente, ¿cierto?, que es un grupo de riesgo más importante. Estamos en una situación del punto de vista, espero que no haya sucedido, pero es altamente probable que más de algún familiar sostenedor de ustedes haya quedado sin trabajo. O más de alguno, ¿cierto?, que tenga algún tipo de proyecto de emprendimiento o alguna pequeña pyme. Las pequeñas pymes hoy día ya no funcionan. En el caso particular mío, yo tengo un par de pymes y emprendimientos, y en una de ellas es un tipo Apar Hotel, y dentro del modelo de negocio, ¿qué es lo que contempla? Contempla, ¿cierto?, de que en los meses de marzo a diciembre yo tengo estudiantes, y con eso se financia, ¿cierto?, el Apar y todos los gastos operacionales. Hoy día me estoy quedando, creo que de todos los departamentos hay ocupado 2. Espero que realmente logre cubrir parte de los gastos operacionales. Una preocupación. Adicionalmente, y dentro de las presentaciones yo les voy a mostrar, yo soy director de una empresa 5 que servicios integrales de
de confiabilidad operacional. Vamos a hablar bastante de confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional es uno de los aspectos relevantes en las empresas y para el mantenimiento. Y hoy en día hay un par de trabajos muy pequeños, ¿no? Y ese par de trabajos pequeños son para, de alguna manera, tener con trabajo y tener con ingresos a los profesionales que trabajan ahí. ¿Eh? Yo tengo la oportunidad, ¿cierto?, de tener mis ahorros y adicionalmente trabajo en la universidad. ¿Eh? Pero la universidad también está complicada. ¿Mm? La universidad, si no hace clase, no tiene ingresos. ¿Ya? La universidad, si no hace clases, ¿ya?, probablemente va a haber en riesgo su sustentabilidad, con lo cual quedan en riesgo ustedes, ¿cierto?, de que no terminan sus carreras, quedamos en riesgo nosotros, porque la universidad es parte de nuestro sustento, es parte de nuestro desarrollo profesional. ¿Ya? Uno ve el escenario y ve un escenario muy complejo, un escenario donde vamos a tener una caída en el PIB del orden del 4%. ¿Ya? Estamos hablando de un Producto Interno Bruto que tiene Chile, ¿cierto?, del orden de los 270 millones de dólares, un 4% son un 4% significa del orden de 5.004, 10.800 millones de dólares menos, ¿ya?, al ingreso, o en todo lo que es la actividad económica del país. Adicionalmente, aparecen una serie de otros planes que ha incorporado el Estado a objeto de poder dar dinamismo a lo que es la economía del país. ¿Por qué? Porque la economía del país en estos momentos está detenida. Y eso tiene repercusión en todos nosotros. ¿Ya? Entonces, quería reflexionar sobre eso. Preguntarle a Diego Villablanca, ¿tienes alguna opinión, algún comentario al respecto? ¿O alguno de ustedes que quiera comentar al respecto y que inclusive pueda estar en una situación en que necesite de ayuda, en que realmente necesite de un soporte, necesite que uno pueda hacer hasta un papel de contención? ¿Ya? Aquí yo, más que un rol en esta reflexión, quiero caer más que en un rol de profesor que los evalúo y enseño, es un rol de ser humano y persona, porque aquí todos estamos con muchas dificultades. ¿Ya? Y en esto de las muchas dificultades tenemos que tenerlo muy en cuenta, de cómo nosotros vamos a llevar las clases, de cómo vamos a estudiar, de cómo vamos a enseñar, cuál es el nivel de exigencia que yo les voy a hacer y cómo les voy a ir facilitando, de tal manera que, sumado, ¿cierto?, al estrés general debido al contexto mundial que estamos viviendo, le voy a sumar una condición adicional. ¿Por qué? Porque las expectativas de ustedes son terminar luego la carrera e ir aprobando los ramos. Diego, ¿tienes algún comentario? Diego Villablanca. No, se encuentra que tiene como razón en lo que dijo, que cada uno puede tener su situación especial. Pero es lo que, bueno, es lo que estamos viviendo y tenemos que saber llevarlo bien. Camila Pérez, ¿está Camila o no? Bueno, no está Camila Pérez. Aprovechemos la presencia. Pablo, tú que te estás sumando, ¿algún comentario a la reflexión que hemos hecho? Porque estamos pasados en un minuto ya de... Yo tengo, que la otra vez vi una cifra que igual me impactó, ¿Ya? que decía en el Mercurio, ¿Ya? que decía 2 de cada 3 empresas en Chile ¿Ya? estaban teniendo un nivel de productividad menor al 25%. También incluía las que tenían 0%. Pero igual es una cifra bien impactante de lo que también se va a vivir económicamente en el país. Es así. Y si ustedes me dicen, oye, ¿nos impacta a cada uno de nosotros? Claro que nos impacta a cada uno de nosotros, porque eso, ¿qué es lo que va a significar? Va a significar, inclusive, desde el punto de vista del mantenimiento. En el mantenimiento yo les dije la semana pasada, uno tiene que ver, siempre mirar cuál es el contexto. Y dentro de este contexto, evidentemente, una baja de producción como la que vamos a tener, nos va a impactar desde el punto de vista de las demandas de confiabilidad. ¿Ya? Y si hay menor demanda de confiabilidad, significa que hay menor actividad de mantención. Y normalmente ustedes van a ser gerentes de mantenimiento o van a ser supervisores de mantención. Los va a llamar el gerente general y les va a decir, jóvenes, tenemos que hacer una reducción
de costos, ¿ya? Y cuando le hablan a ustedes de reducción de costos, y lamentablemente eso nos ocurre, muchos caemos en eso, cuando vamos a hacer una reducción de costos, que es uno de los parámetros operacionales más importantes en todos los procesos industriales, recuerden que yo les dije que tenemos 3 parámetros operacionales que son sumamente relevantes. Uno de ellos, ¿cierto?, está relacionado con el nivel de producción o productividad. El segundo tiene que ver con los costos operacionales, ¿ya? Los costos operacionales son sumamente relevantes, o sea, yo no puedo producir a cualquier costo. Cualquier empresa lo que busca es rentabilidad, busca EBITDA, ¿ya? Entonces, para maximizar mi rentabilidad, yo tengo que minimizar los costos, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que yo no tengo producción y yo tengo menor venta, cada vez a mí me exigen reducir costos. Y para reducir, ¿y cuál es la estructura de costo? La estructura de costo normalmente es mano de obra, materiales, insumos, combustible, servicios de terceros, ¿ya? ¿Y qué es lo más fácil? Yo ataco la mano de obra. ¿Y qué significa atacar la mano de obra? Significa, oye, reduzco dotaciones. Puedo en las operaciones industriales normalmente yo tengo servicios propios y servicios de terceros, es decir, contratos. Voy y busco de qué contratos puedo prescindir, con lo cual empiezo a dejar gente cesante. También veo desde el punto de vista propio, si yo voy a bajar los niveles de producción, también voy a bajar las exigencias desde el punto de vista de los niveles de confiabilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago también? Disminuyo personal o disminuyo actividad de mantenimiento. Y en la medida que disminuyo actividad de mantenimiento, me empiezo a encontrar de que tengo gente de más. Y si tengo gente de más, busco, ¿cierto?, la forma de que yo me prescinda de ella de tal manera que logre los niveles de costo y logre dar sustentabilidad a las operaciones. Es así, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son parte de las cosas, y cuando, ojalá no sea así, pero yo creo que más de algunos nos vamos a ver afectados de que algún familiar, algún amigo quede sin trabajo, ¿ya? Y cuando alguien queda sin trabajo, no tiene los dineros, ¿cierto?, para pagar sus servicios básicos, ¿ya? No tiene los dineros para comprar, no tiene los dineros para pagar educación, no tiene los dineros, ¿cierto?, para pagar salud, y todo eso es un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso termina como lo que nos está pasando hoy día a nivel mundial, y particularmente Chile, dado las condiciones que ya venían ocurriendo, producto también de lo que nos ocurrió, ¿cierto?, en octubre, el estallido social, ¿ya? Ya veníamos con dificultades desde el punto de vista de la dinámica de la economía, y hoy día nos encontramos francamente en un periodo recesivo, que lo que se dice, oye, esperamos que con las medidas que se están haciendo, ¿cierto?, y en la medida que esto vaya evolucionando de manera positiva, se logre salir de ello. Pero sí, nosotros estamos en dificultades, ¿ya? Y esas dificultades, este contexto que hoy día estamos hablando y que estamos analizando, evidentemente influye en cómo yo tomo las decisiones en lo que son proyectos de ingeniería, en lo que son los diseños de ingeniería, en lo que son las operaciones industriales, en lo que son las operaciones de mantenimiento. O sea, yo todas las actividades relacionadas con ingeniería, con economía, tienen relación con los contextos que uno tiene en su entorno. Por lo tanto, este análisis de contexto siempre es necesario analizarlo, es necesario reflexionar sobre él, es necesario proyectar escenarios, planificar, ¿ya? Parte de la gestión y parte de las cosas que vamos a ver cuando veamos planificación y estrategia, tiene que ver de que yo tengo que ser capaz de establecer un modelo de negocio, establecer niveles de producción, establecer niveles de actividad, y para ese modelo de negocio, ¿cierto?, y para ese plan de negocio que yo desarrollo, yo tengo que desarrollar un nivel de actividades que me permita cumplirlo, ¿ya? Pero este plan de negocio va variando y es dinámico, y se tiene que ir adecuando a situaciones como esta. Nosotros en este último, del año pasado, del 2019, nosotros veníamos arrastrando una situación bien compleja a nivel global, que era la guerra económica entre China y Estados Unidos. Posterior,
y cuando ya esto como que se fue suavizando y se fue resolviendo, nos encontramos el 18 de octubre con una situación como país, que fue el estallido social, con todas las consecuencias que eso trajo, y con todas las consecuencias positivas que uno espera que también traiga. Pero no obstante, pasó el verano y estábamos a la espera y estábamos observando qué es lo que podía ocurrir cuando nos viene esta otra situación. Y esta otra situación evidentemente nos ha golpeado bastante fuerte y nos trae un contexto mundial, un contexto global, un contexto país, un contexto económico, un contexto cultural que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Y por lo tanto el contexto operacional, el contexto de negocio es bastante incierto. ¿Ya? Nosotros tenemos que buscar la forma de planificar, de ver los distintos escenarios, ¿ya? De tal manera de que realmente podamos hacer esto más cierto, bajar los riesgos, ¿ya? En la medida de que nosotros tenemos escenarios más ciertos, somos también y tenemos la posibilidad de disminuir los riesgos. Y en la medida que yo disminuyo los riesgos, ¿ya? Yo tengo la posibilidad de generar mayor rentabilidad, de generar escenarios más ciertos que a mí me permiten tener un mejor pasar, ¿ya? Esa es una reflexión global y que creo que valía la pena hacer. Dicho todo eso, ¿cierto? Hecha la reflexión, vamos a partir con, bueno, doy lugar a una última intervención, si es que alguien quiere intervenir, quiere opinar o quiere preguntar algo, si no, ya entramos en materia. ¿No? Entramos entonces en materia. Rápidamente un resumen de lo que fue la semana pasada. Hicimos las presentaciones respectivas. Yo tenía intenciones de hacer presentaciones de cada uno de ustedes, pero alcanzamos a hacer algunas y vimos que la mayoría, la experiencia que tiene en mantenimiento, muchos declaran que es nada, pero la realidad es que todos tenemos alguna experiencia en el mantenimiento, ya que tanto en la vida doméstica como en la vida social diaria, todos estamos viendo, ¿cierto? Y estamos utilizando normalmente, ¿cierto? Equipos, sistemas, artefactos, maquinaria, nos movilizamos, nos transportamos de una y otra forma, y todos esos sistemas, todos estos artefactos requieren de un mantenimiento. Dentro de las definiciones que hicimos, nosotros dijimos, oye, ¿qué es lo que es mantenimiento? La definición más clásica de mantenimiento es que mantenimiento es mantener las funciones en un contexto operacional, ¿ya? Y considerando en mantener los parámetros operacionales en un nivel aceptable. Nivel aceptable significa, ¿cierto?, de que yo tengo, con ese nivel de los parámetros operacionales, tengo que dar satisfacción a las condiciones que nos está exigiendo el dueño de la empresa o nos está exigiendo el negocio, ¿ya? Es decir, yo tengo que tener una producción adecuada a través de que los parámetros operacionales como la velocidad, la capacidad horaria de producción estén dentro de niveles aceptables, ¿ya? Que los costos operacionales también estén dentro de niveles aceptables, que la calidad de las operaciones y la calidad de los productos estén dentro de los niveles aceptables. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, cuando tengo que mantener la función en los parámetros operacionales a nivel aceptable y en el contexto operacional que corresponde. Ese es el concepto del punto de vista de mantenimiento. Y eso es lo que quiero que ustedes lo tengan siempre bien presente. Yo tengo que mantener las funciones bajo la consideración que los parámetros operacionales sean aceptables. Cualquier artefacto, cualquier maquinaria, ¿ya? Cualquier instrumento, en general, cualquier elemento que nos sirva de algo, tiene más de una función.
Cuando uno habla de funciones, ojo, que en la tarea número 1 yo les pido que me hagan un análisis funcional del sistema. Y el análisis funcional, ¿qué es lo que contempla? Que ustedes identifiquen funciones y que adicionalmente, ¿cierto?, hagan un análisis funcional, es decir, ¿cuál es la función? ¿Qué ocurre si la función falla? ¿Cuáles son las consecuencias de la falla? ¿Cuáles son los modos de falla de la función? ¿Ya? Entonces, ese análisis funcional siempre tienen que estarlo pensando, porque es la forma como yo diseño, la forma como yo proyecto los sistemas, y es la forma como yo también mantengo. Lo que yo mantengo son funciones, ¿ya? Funciones primarias son aquellas funciones que yo tengo para cumplir, ¿cierto?, la función básica y primaria de un sistema. Por ejemplo, una micro, ¿ya?, o un auto. ¿Para qué es lo que me sirve, Ignacio? ¿Para qué me sirve un auto? ¿Cuál es la función de un auto? Ignacio. ¿El transporte? ¿Moverse de un lugar a otro? Es transportar, ¿cierto? ¿Mm? Pero adicionalmente a transportarme, Felipe Mesa, ¿qué otra función tú le ves a un auto? ¿Cuáles son las otras funciones que tú podrías identificar en un auto? Felipe. No me quiere contestar, Felipe. Felipe. Ignacio Agedón. Ignacio. ¿Me escuchas, Ignacio, no? Tampoco. Ignacio. Ignacio, ¿me escuchas? Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahí sí. Hablamos, ¿cierto?, que un automóvil sirve, o sea, la función primaria y para lo cual fue diseñado, proyectado, construido y se mantiene, es para transportar. Sí. ¿Cierto? ¿Qué otra función tú identificas en un automóvil? ¿Se te ocurre qué otra función? Es que más que el transporte también puede ser la comodidad que esto ofrece el auto, el vehículo, entre comillas. O sea, tú le pides al vehículo, o sea, un automóvil tú lo compras para transportarte, pero adicionalmente le pides otra función, ¿cierto? Le pides que el automóvil sea capaz de entregarte un confort, ¿ya? O sea, de hecho, los Mercedes, ¿cierto?, tienen asientos de cuero, tienen aire acondicionado, tienen una serie de elementos adicionales que son funciones adicionales para el confort. Pero, ¿Ya? por ejemplo, cuando uno pide esa comodidad es muy es mínimo quizá, ¿o no? ¿Cómo es mínimo? A ver, no te Son entiendo. pocos los casos que se compran el auto solo por el confort. Por eso. O sea, uno compra un auto para lo que es su función principal, que es transportarte. Ocurren situaciones, ¿cierto? Gente que compra el auto por estética. Es decir, los que compran, por ejemplo, los Jaguar, los que compran Ferrari, como el que chocó Vidal, ¿cierto? ¿Por qué compran ellos ese tipo de auto? ¿Lo compran solamente para transportarse? Ellos tienen, dado su condición, ¿cierto? Ellos le piden funciones adicionales, le piden una función del tipo estética, ¿ya? Le piden una función del tipo, oye, que esto inclusive para ellos es tener una categoría distinta, ¿ya? ¿Ya? Pero dentro de las funciones que yo tengo en cualquier, como les digo, equipo, artefacto o sistema, ¿ya? Yo tengo una función primaria que es transportarme. Puede haber una función de carácter secundaria, que es la que nos decía Ignacio, ¿cierto? Que es el confort, la comodidad. Pero hay otra función súper relevante en los sistemas de transporte, que es la seguridad. ¿Ya?
Volvo. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa con Volvo los en Volvo? ¿Ah? Volvo en este caso. Su misión, su visión creo que era vender un producto que ofrezca seguridad y siempre tratan de que todos sus ocupantes de adentro y de afuera no mueran. Por eso tienen sensor y cosas. Transportarte con seguridad. ¿Mm? Entonces, si ustedes ven, aparece otra función adicional. ¿Mm? Entonces, si ustedes ven, función primaria, transportar. Función secundaria, en forma confortable, en forma segura, ¿ya? Yo le podría pedir también que el automóvil tenga sistemas de protección propia, ¿cierto? ¿Qué sistemas de protección propia tiene un automóvil? ¿Mm? Tiene una serie de sensores, ¿ya? Oye, cuando sensores de protección del automóvil, cuando baja el nivel de aceite, ¿ya? Cuando aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces tiene una serie de monitoreos, ¿ah? De monitoreo de síntomas que a mí me permite, ¿cierto?, identificar cuando yo tengo una potencial falla. Ignacio, si quieres puedes cerrar tu micrófono nomás, o el que tenga abierto el micrófono lo puede cerrar. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hacemos esta definición del mantenimiento, de que el mantenimiento lo que tiene que hacer es mantener funciones, no es solamente la función primaria, sino que tiene que mantener todas estas funciones secundarias que yo le exijo a mi artefacto. Como les digo, pueden ser funciones, para mí, muchas veces las funciones relacionadas con el tema de la seguridad son más importantes, son mucho más importantes, y no solamente para mí, sino que como concepto, las funciones secundarias relacionadas con seguridad son muchas veces más importantes que la función primaria, es decir, más importante que la función de transporte. Que el auto tenga un buen sistema de freno, ¿cierto? Que tenga un buen sistema de luces. ¿Por qué? Porque es más importante que yo me transporte, es que yo de alguna manera tenga la seguridad de que voy a llegar vivo a donde me estoy transportando. Eso, y en la industria eso es sumamente relevante, ¿ya? En la industria uno normalmente, aparte de la función principal que uno puede tener, que puede ser moler, chancar, transportar, triturar, coser, fundir, refinar, todas las funciones habidas y por haber de los procesos, maquinaria y sistemas, yo tengo que preocuparme de las funciones relacionadas, ¿cierto?, con el HSEC. Recuerden, ¿cierto?, de que yo puedo tener altos niveles de producción, es decir, puedo tener un nivel de EBITDA, un nivel de rentabilidad de la empresa muy alto, pero ese nivel alto de rentabilidad no me sirve de nada si yo dentro de mis operaciones o dentro de las condiciones que yo estoy entregándole a mis operaciones, yo tengo una exposición a que las personas se accidenten muy alta. Si yo tengo una condición, ¿cierto?, de que el proceso industrial en el cual yo estoy operando es un proceso industrial contaminante y me va a afectar el medio ambiente. Si el proceso industrial a mí me afecta a las comunidades, o si el proceso industrial a mí me va a afectar lo que es la salud de las personas, ¿ya? Entonces, no solamente yo tengo que preocuparme de la función primaria y principal, yo tengo que preocuparme de las otras funciones secundarias. Entonces, normalmente, y ustedes en la tarea número 2 se van a encontrar que les van a pedir, haga un análisis de criticidad del equipo del sistema elegido. Y el análisis de criticidad lo tienen que hacer en base a hacer una evaluación de riesgos, ¿ya?, de todas las funciones que tiene que desarrollar el sistema, el activo o el artefacto, ¿ya? Tienen que hacer una evaluación de riesgos. ¿Riesgos qué significa? Que cuál es la probabilidad que el equipo, ¿cierto?, cumpla con las funciones que tiene asignadas, de tal manera que cumpla los objetivos para lo cual fue diseñado, para lo cual es mantenido o para lo cual es proyectado. ¿Se entiende hasta ahí, Felipe Mesa, de nuevo? ¿O no está Felipe?
No está Felipe, parece, me dejó o está en chat. Vamos a ver. Aquí está Felipe. Ya. ¿Se entiende, Felipe, lo que estamos comentando? ¿Mm? Recuerden que la primera tarea tiene un análisis funcional detrás de eso. Y para hacer un análisis funcional es importante también que ustedes sean capaces de desarrollar lo que son los diagramas de proceso. Los diagramas de proceso son aquellas actividades, ¿ya? O aquella secuencia de actividades que deben desarrollarse para alcanzar un objetivo o para alcanzar un producto determinado, un producto o servicio determinado. ¿Ya? Entonces, eso tienen que considerarlo también. ¿Ya? Entonces, los diagramas de proceso, los diagramas, los análisis funcionales, la identificación de las funciones son sumamente relevantes cuando yo empiezo a analizar una operación industrial y cuando yo también quiero desarrollar planes de mantenimiento o cuando quiero desarrollar un plan de negocio. ¿Ya? Adicionalmente, para construir, ¿cierto?, estos diagramas de proceso y hacer estos análisis funcionales, yo lo que desarrollo también un diagrama EFS. ¿Mm? El diagrama EFS también se pide en la tarea número 1. ¿Mm? Se piden diagramas de proceso, un diagrama EFS, se pide un análisis funcional y se piden los KPI. El diagrama EFS lo que hace, ¿cierto?, señala cuáles son los elementos que entran a los procesos, cuáles son las funciones. Esa es la E, entrada. Normalmente en todo proceso industrial básico están echando, por ejemplo, energía, están echando combustible, están echando materias primas, están echando insumos. ¿Ya? Las funciones, normalmente en los procesos productivos, ¿cierto?, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero es recepcionar materias primas, almacenar materias primas, clasificación de materias primas, y ahí vienen los distintos procesos a que se tienen que someter las materias primas a objeto de alcanzar el producto final. ¿Ya? Entonces, yo tengo en el diagrama de entrada, función, salida, tengo las entradas que son energía, materia prima, insumos, combustible, energía, y otros que que muchas veces también entran aditivos, pueden entrar una serie de otros elementos. Posteriormente tengo las funciones y luego tengo la salida. En la salida de los procesos industriales, lo más clásico es, bueno, el producto, ¿qué es lo que yo estoy produciendo? ¿Ya? El producto o los productos. Adicionalmente, a los productos aparecen lo que son los RILES, los residuos industriales líquidos. Aparecen también los RICES, los residuos industriales sólidos. Y también aparecen, ¿cierto?, algunos residuos de gases, aparecen algún tipo de subproducto o algún otro elemento en particular, ¿ya?, que puedan aparecer como parte de la salida de los procesos. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero partir haciendo un análisis funcional o partir haciendo un trabajo de definición de estrategias o de planes de mantenimiento, normalmente tengo que partir haciendo los análisis respectivos. ¿Ya? Oye, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el plan de negocio? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es la situación? Hago un análisis de situación de cuál es el estado en que se encuentra la empresa, cuál es el estado en particular que se encuentra el mantenimiento. Para lo cual, yo ¿qué es lo que debo hacer también? Normalmente lo que hago, ¿cierto? Y eso en la tarea número 2, se les pide, ¿cierto?, que definan cuáles son no sé si en la tarea número 2 o en la tarea número 4, no lo recuerdo bien, después lo vamos a ver. Pero otra de las cosas que se les pide es que ustedes hagan un análisis de la situación actual del mantenimiento y las operaciones. Y para eso, ¿qué es lo que se hacen? Se hacen diagnósticos y se hacen auditoría.
¿Sobre qué se hacen los diagnósticos? Sobre los recursos disponibles y sobre los resultados, y sobre las acciones que yo hago sobre los recursos para alcanzar los resultados. ¿Ya? Luego que yo hago este análisis de la situación actual, que es la etapa 2 normalmente, la etapa 1 yo hago un análisis de contexto, defino el modelo de negocio, defino objetivos, resultados. En la etapa 2 hago un análisis de la situación actual por la vía de hacer auditorías de procesos de mantención, por la vía de hacer auditorías de las operaciones y también por la vía de hacer los diagnósticos, diagnósticos diagnóstico del comportamiento de los distintos procesos y el diagnóstico en general a todas las actividades del mantenimiento. ¿Ya? Luego que hago el diagnóstico, yo lo que hago, ¿cierto?, es un análisis de criticidad. El análisis de criticidad, una de las cosas que busca y pretende lograr es que yo identifique aquellos sistemas dentro el sistema o el equipo, dentro del sistema que yo estoy analizando, dentro del complejo industrial o dentro de la planta industrial que estoy analizando, yo selecciono el equipo, el sistema, y muchas veces son plantas completas, que es más crítica para el proceso. Un ejemplo de esto, ¿ya? En una fundición y refinería, como es la fundición y refinería de Ventana, nosotros tenemos una serie de plantas industriales. Plantas que son, por ejemplo, una planta de recepción, chancao y preparación del concentrado. Otra planta que es la fundición. Hay otra planta que es la refinería. Otra planta que es la planta de oxígeno, que produce el oxígeno para lo que es la fusión de los concentrados de cobre. Y otra planta que es una planta, la planta de ácido. Si uno hace el análisis de esa planta, ¿ya? Va a preguntarse, oye, ¿cuál es el sistema o cuál es la planta más crítica de todas ellas? La tendencia es que uno diga, bueno, la que me entrega el producto final, la refinería. Y no es así. Muchas veces caemos en esa equivocación. La planta más crítica en este complejo industrial de fundición y refinería es la planta de ácido. ¿Por qué? Porque la planta de ácido es la encargada de cargar los gases que se producen en los hornos de fusión, que son gases con un alto porcentaje de azufre, que lo que producen es el dióxido de azufre, que es el gas que sale que si yo no tengo la planta de ácido y no capturo ese dióxido de azufre, eso va a parar directamente a los trabajadores, a la comunidad, va a producir efectos sobre la comunidad y va a producir efectos sobre los trabajadores. Con lo cual puede significar que a mí me quiten la licencia para operar y yo tenga que cerrar la empresa. Por lo tanto, no es más importante la producción, lo más importante es que yo sea capaz de mitigar las consecuencias que me significa, ¿cierto?, esos gases altos en azufre que si yo no logro capturarlos por la vía de la planta de ácido, definitivamente se van a ir a la atmósfera. Por lo tanto, el equipo más crítico es la planta de ácido. Y si uno hace un análisis de la planta de ácido, se va a encontrar que la planta de ácido está estructurada y compuesta por una serie de sistemas, donde el sistema más importante es el sistema de ventilación y extracción de aire, ¿ya? Y donde, ¿qué es lo que uno tiene que analizar? Parte analizando, ¿cierto?, el equipo y el sistema más crítico, de tal manera que este análisis de criticidad que uno hace normalmente en la tercera etapa, cuando empieza a desarrollar los planes de mantenimiento, lo que hace, ¿cierto?, es identificar aquellos sistemas que son más críticos, de tal manera de que mis mayores esfuerzos y el porcentaje más importante de recursos que yo dispongo, los ponga en aquellos sistemas que son más críticos, en aquellos sistemas que tienen un mayor riesgo de falla, y que por lo tanto a mí me pueden generar consecuencias que pueden llegar a ser catastróficas, ¿ya? El hecho, ¿cierto?, en una planta como en una fundición y refinería, a mí los gases, el dióxido de azufre se me vaya al ambiente,
para mí me puede traer consecuencias catastróficas, tanto desde el punto de vista de vidas humanas, como también relacionados con la parte económica, porque me puede significar el cierre de la empresa. ¿Se entiende, Diego Villablanca? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna consulta hasta acá de cualquiera? Pueden levantar la mano o directamente abren su micrófono y me hacen la consulta. Valentina. No, profe, yo ¿No? voy bien al menos. ¿Queda claro? Sí. Entonces, como les decía, hicimos la definición del mantenimiento. Importante, ¿cierto?, es la mantención de las funciones. Y las funciones en cualquier sistema, en cualquier artefacto, si ustedes me dicen hasta en un envase de ketchup, es importante identificar cuáles son las funciones que tiene. En un envase de ketchup ustedes tienen una que tiene que ser capaz de almacenar el ketchup, tiene que ser capaz de tiene que tener un diseño adecuado para que yo pueda incorporar el ketchup dentro del envase, tiene que tener un sistema, ¿cierto?, de sellado, y tiene que tener un sistema dispensador que me permita a mí tener, ¿ya? Me permita dispensar en forma adecuada el ketchup. Adicionalmente, tiene que ser ergonométrico, o sea, yo no puedo tener un envase de ketchup del porte, ¿cierto? O sea, que me mida unos 30 centímetros, como son los envases que uno utiliza para que vienen con el agua mineral de 5 litros. ¿Ya? No podría pensar en tener yo un dispensador de ketchup de esas dimensiones y de esa forma. ¿Ya? Adicionalmente, tiene que ser fabricado de un material inerte, o sea, que no vaya a generar algún tipo de reacción que pueda afectar a las personas. ¿Ya? Entonces, en general, cualquier artefacto, maquinaria, sistema, planta industrial, complejo industrial, tiene más que la función primaria. Y yo tengo que preocuparme de identificar cuál de esas funciones es la más crítica. ¿Ya? Porque si ustedes se fijaron, en el caso de este complejo industrial de fundición y refinería, la planta más crítica es la planta de ácido. Y dentro de esta planta de ácido, el equipo más crítico es el ventilador extractor. No es el reactor mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el reactor? El reactor me transforma el dióxido de azufre, me lo transforma en ácido sulfúrico, que es un producto también comercial y que puede utilizarse también en la misma fundición. Voy a bajar un poquito ahora quién encuentro. Ignacio. Javiera, ¿cómo le va, Javiera? ¿Estamos No, profe, claros? bien, gracias. ¿Alguna consulta, Javiera? No, hasta acá no, profe. Entonces, ahí debiera quedar claramente definido qué es lo que es el mantenimiento y qué es lo que buscamos nosotros con el mantenimiento. Lo que buscamos es mantener la función, ¿ya? Y es más, en el caso de alguna de las metodologías que uno utiliza para desarrollar estrategias o planes de mantención, que estas metodologías creo habérselas señalado, el RBM, la mantención basada en riesgo, el TPM, la mantención productiva total, el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad. En el caso del mantenimiento centrado en confiabilidad, más que el mantenimiento per se, lo que busca es evitar las consecuencias que puede tener una falla, ¿ya? Porque las consecuencias pueden ser catastróficas, y las consecuencias están asociadas, ¿cierto?, a que a mí me pueden afectar desde el punto de vista económico, me pueden afectar un proyecto desde el punto de vista del BAN de un proyecto, me pueden afectar los ingresos operacionales, o sea, me pueden afectar el EBITDA, me pueden afectar desde el punto de vista ambiental, me pueden afectar también desde el punto de vista de seguridad de las personas, me pueden afectar desde el punto de vista de la salud de las personas. Yo puedo tener también consecuencias desde el punto de vista de las operaciones. Yo puedo tener consecuencias desde el punto de vista de lo que es aspectos estratégicos de la empresa, es decir,
consecuencias del punto de vista legal y puedo también tener consecuencias del punto de vista del prestigio de la empresa. En muchas empresas el prestigio es un aspecto sumamente relevante porque el prestigio está asociado a la confianza, ¿ya? Y una empresa que pierde la confianza del consumidor, pierde la confianza de los stakeholders, ¿ya? Los stakeholders son los grupos de interés. En la medida que los stakeholders, es decir, los grupos de interés, pierden confianza en alguna empresa, en alguna compañía, evidentemente esta entra en serios problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pérdida de confianza significa de que no va a haber inversión o no va a haber compra. El hecho de que no haya una mayor inversión impide el crecimiento, impide el desarrollo, impide tener capital de trabajo muchas veces. ¿Ya? Entonces, uno muchas veces, y como les digo, en el caso del RCM, más que preocuparse de la falla o preocuparse del mantenimiento propiamente tal, el RCM se focaliza fuertemente en lo que son las consecuencias que puede tener una falla. Y las consecuencias pueden ser del tipo económica, pueden ser del tipo ambiental, del tipo de seguridad de las personas, operacionales, o consecuencias de carácter estratégico que tienen que ver con aspectos legales y de prestigio de la empresa. ¿Ya? Entonces, yo una vez ya definido, ¿cierto?, lo que es el mantenimiento, y que fue algo que definimos la semana pasada y que ahora lo definimos, digamos, con bastante mayor profundidad, dejando bien en claro que cuando yo empiezo a hacer estos análisis para poder hacer el mantenimiento, tengo que preocuparme de hacer un análisis de contexto general, tengo que hacer un análisis de la situación actual y tengo que preocuparme también de lo que es hacer un análisis de criticidad, de tal manera que yo logre focalizar mis recursos a aquellas actividades que son de mayor criticidad, porque ese es un aspecto básico y un aspecto primordial de lo que es la economía. O sea, Jorge aparece, no le veo el apellido. Jorge, ¿hizo usted economía o no? Jorge. Sí, profe. Sí. ¿Hizo economía? ¿Usted me podría repetir cuál es la premisa básica o lo primero que enseñan los economistas? ¿De qué punto de vista, profe? La premisa básica que usan los economistas, que es lo primero que nos enseñan a todos en economía, y que debiéramos saberlo y realmente ser capaz. ¿Por qué? Porque esto va a ser pan de cada día en ingeniería. Ustedes como futuros ingenieros, el concepto lo deben tener, el concepto básico de la economía lo deben tener sumamente claro. Lo vamos a definir, pero me gustaría saber, ¿hay alguien aparte de Jorge que pueda decirme cuál es el concepto básico y primordial con que trabaja la economía? ¿Se refiere a oferta y demanda? La oferta y la demanda es un mecanismo que yo utilizo para obtener precio. Pero hay un concepto básico y fundamental que es lo primero que repiten todos los economistas y que yo creo que todos lo tenemos bien integrado, ¿ya? Pero no lo racionalizamos. Y yo lo voy a repetir y lo voy a decir porque aquí en ingeniería y en mantenimiento y en nuestra toma de decisiones es algo que ustedes deben tener siempre presente. Profesor, maximizar rentabilidad. La maximización de la rentabilidad es un resultado. Bueno, no quiero que adivinen, sino que básicamente en economía uno lo que dice, dígame. No eso de que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. ¿Qué es lo que existen, cierto? Necesidades múltiples y jerarquizables. ¿Ya? Si ustedes lo ven en la vida diaria, ¿quién me habló recién? Yo, Ignacio Celaya. Gracias, Ignacio. Sí, por ese lado, pero ¿conoces esa definición? ¿Podrías desarrollarla?
por lo que me acuerdo más o menos, era de que uno siempre está buscando expandirse o crecer, pero la materia prima que uno necesita no es como no Mira, siempre le va ayudando. es un tema de la vida diaria, porque nosotros, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿O tenemos una pura necesidad? Oye, primero, y también, no sé si han escuchado hablar de Maslow, Maslow lo que hace, ¿cierto?, es desarrollar una escala de necesidades, ¿ya? Donde de esa escala de necesidades hay escalas que son básicas y fundamentales, como es, por ejemplo, ¿qué es lo que necesito yo para vivir? Para vivir yo necesito, si ustedes me dicen algo que todavía es gratis, el aire. Si yo no tengo aire para respirar, difícilmente, y eso no lo valoramos, ¿ya? Pero el aire para respirar es definitivamente un elemento fundamental y es una necesidad que está, digamos, es parte de la base de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Dentro de lo que son las escalas de necesidades. Yo necesito respirar. Necesito de protección, necesito de techo, ¿ya? Tengo necesidades que son básicas, pero ¿son esas solamente las necesidades que yo tengo? Hay otro nivel de necesidades, ¿cierto? Yo necesito de salud, necesito trabajo, necesito salud, educación, trabajo, seguridad social, ¿ya? Si yo sigo subiendo en la escala de necesidades, me voy a encontrar que yo necesito reconocimiento, ¿ya? En la medida que subo en la escala de necesidades. No me acuerdo muy bien cuáles son cada una de ellas son del orden de 5, ¿ya? Entonces, la otra, yo necesito el reconocimiento de mis pares, ¿ya? O necesito el reconocimiento de mi familia, de mis amigos, que alguien me reconozca. Eso es parte de las necesidades que uno tiene, ¿ya? Pero quedémoslo a nivel de persona. Las necesidades de una persona, ¿cierto?, son las necesidades básicas, pero junto con eso yo necesito vestirme, necesito protección, necesito alimentarme, ¿ya? Necesito recrearme, necesito, en la medida de que uno va subiendo, necesita vacaciones. Todos necesitamos también vacaciones. Entonces, existen, ¿qué es lo que dice la economía? Existen necesidades múltiples y esas necesidades son, ojo, atención con el concepto, son jerarquizables, ¿ya? ¿Se acuerdan que aquí en el mantenimiento yo le dije, oye, lo tercero que tengo que hacer una vez que identifico contexto, hago un análisis de la situación actual, yo tengo que definir criticidad. Y la definición de criticidad tiene una relación con un análisis de criticidad, la evaluación de la criticidad, y yo, ¿qué es lo que hago? Jerarquizo. ¿Y para qué jerarquizo? Jerarquizo porque yo necesito, ¿cierto?, que mis recursos, mis capacidades y mis esfuerzos estén dirigidas a aquellos aspectos que son más críticos, ¿ya? Evidentemente, en la prehistoria, ¿cierto?, los esfuerzos que hacía la gente y los recursos que tenía disponibles, los pocos recursos disponibles que tenía, lo hacían para, uno, poder tener un cobijo, ¿cierto?, es decir, poder tener un lugar donde refugiarse. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas eran adversas, porque también se veían expuestos, ¿cierto?, al ataque de animales, ¿ya? Y por lo tanto, oye, la necesidad de un refugio era una necesidad básica y fundamental. Tenían que alimentarse, por lo tanto, tenían que invertir, de alguna manera, parte de su esfuerzo, ¿cierto?, estaban hechos para lo que era la casa, porque ellos vivían de la casa, ¿ya? Entonces tenían que preparar algunos elementos y tenían que hacer grandes esfuerzos, inclusive de metodología y planificación para poder cazar, porque de esa manera podían ellos alimentarse, ¿ya? Con la evolución, ¿cierto?, y en los tiempos actuales, nuestras necesidades han ido variando, ¿ya? Ustedes están, digamos, en un nivel en que sus necesidades, oye,
son educarse. Y para educarse, oye, tienen que tener recursos para, transportarse, tienen que tener recursos para alimentarse, los que viven fuera tienen que tener recursos para pagar pensión, tienen que tener recursos también para recrearse, ir al cine, ir a carrete, ir a fiesta, algunos compran pito, también, oye, bueno, adicionalmente o están becados o tienen que pagar aranceles. O sea, hay una serie y necesidades que son múltiples, ¿ya? Entonces, esas necesidades múltiples, yo tengo que ser capaz de jerarquizarlas para ver qué es lo que yo priorizo, dónde pongo mis mayores esfuerzos. Ese concepto quiero que ustedes lo tengan realmente siempre bien presente, porque en la medida que yo no priorizo y no logro mitigar los riesgos que están asociados a cada una de las necesidades no satisfechas, ¿ya? Yo tengo el riesgo de no cumplir mi objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busca uno? ¿Qué es lo que está haciendo normalmente? Generando acciones y planes de acción que a mí me permitan mitigar o eliminar o tener los riesgos bajo control. ¿Y qué es lo que significa riesgos bajo control en el caso de estudiantes? En el caso de ustedes como estudiantes, ¿cierto? Significan riesgos. ¿Cuál es el riesgo, el mayor riesgo que ustedes están expuestos a que no terminen su carrera en estos momentos? ¿Ya? Entonces, en definitiva, uno va haciendo las jerarquizaciones y va, de alguna manera, haciendo las prioridades. Y lo que les decía, la economía, ¿qué es lo que dice y señala? Existen necesidades que son múltiples y todos tenemos múltiples necesidades. ¿Ya? Hasta el más millonario de este país, el más poderoso de este país, ¿cierto? Tiene necesidades múltiples, ¿ya? Porque según la escala de Maslow, y aquí no me quiero meter en política, pero por ejemplo, yo una de las cosas que decía el actual presidente Piñera, ¿qué necesidades puede tener con la fortuna que tiene? A lo mejor solamente él tiene la necesidad de lo que es la autorrealización, que es el nivel, digamos, ya más alto de la escala de necesidades. Y en la autorrealización, ¿qué es lo que uno busca? Bueno, hacer lo que le gusta, de alguna manera hacer el bien al prójimo, entregar lo mejor de sí, busca en esta autorrealización, busca la trascendencia. Es probable que él haya buscado eso, puede que me equivoque también, ¿ya? Entonces, pero, en definitiva, todos, ¿no? Todos tenemos múltiples necesidades, ¿ya? Y estas necesidades, como les digo, son necesidades que son jerarquizables, ¿ya? Es decir, yo puedo decir cuál es más importante que otra para yo alcanzar mis objetivos, ¿ya? En definitiva, el objetivo final de cualquier persona, ¿cuál debiera ser, Javiera? Javiera. Hola, profe. Hola. No sé, profe, ser feliz. Ser feliz, perfecto. Si todo lo que o sea, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Lo que buscamos es ser felices, ¿ya? Y para ser felices, oye, estudiamos una carrera, tenemos pega, trabajamos, nos sacamos la MUD, pero ¿qué es lo que buscamos? Buscamos felicidad, buscamos ser felices, o tener muchos dicen que la felicidad, digamos, como un estado global y total no existe, sino que existen algunos momentos de felicidad, ¿ya? Pero buscamos esa felicidad. Y la felicidad para cada uno de nosotros siempre es distinta. Por lo tanto, las necesidades que tenemos cada uno de nosotros son distintas, pero siempre son múltiples y siempre se pueden jerarquizar. Y una de las cosas que nosotros vamos a aprender dentro del curso es a evaluar criticidad, a evaluar riesgo. ¿Por qué? Porque las fallas de un sistema, ¿cierto? A mí las fallas de un sistema son los riesgos que tiene el mantenimiento. ¿Por qué? Porque si un sistema me falla, se me va a producir una pérdida de función. Y esa pérdida de función va a significar que algo va a ocurrir. Y si ocurre algo, voy a tener una consecuencia. Y yo, ¿qué es lo que busco? Busco evitar que ocurran esas consecuencias. ¿Ya?
¿Está claro eso, Javiera, o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Gracias. Entonces, como les digo, en la economía, la primera parte dice, oye, existen necesidades que son múltiples y estas necesidades son jerarquizables. Ignacio, ¿cuál es la segunda parte de esta definición o de esta...? No me acuerdo de tanto. ¿Cómo La satisface verdad. uno las necesidades? Valentina, ¿cómo satisfago yo las necesidades? Con Si tú quieres productos, irte... recursos. ¿Ah? Perdón, no te escuché bien, disculpa. Con productos, recursos, servicios, no sé, es que como Con depende de la necesidad. O sea, en definitiva es con recursos. O sea, si tú quieres irte de vacaciones, porque si uno quiere estudiar, hay que pagar. Claro. Si uno quiere irse de vacaciones, hay que pagar. Si uno quiere tener una casa, hay que pagar. ¿Ah? Para lo que uno... Bueno, en esta sociedad, ¿cierto? La forma de relacionarnos y en esta forma que entendemos nosotros lo que es la economía, existe un medio para lo que es el trueque, o no para el trueque, sino que un medio, ¿cierto?, para hacer el intercambio que se necesita, ¿cierto?, para que podamos funcionar, que es el sistema de pago, la moneda. ¿Ya? Digamos, en la prehistoria y en los tiempos que estábamos también analizando, lo que existía era el trueque. Uno cambiaba una cosa por otra buscando la equivalencia respectiva. Apareció la moneda y es un elemento, digamos, bastante interesante para hacer este tipo de transacciones y poder satisfacer estas necesidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo satisfago las necesidades adquiriendo, ¿ya?, algún elemento que a mí me permita dar satisfacción a la necesidad. Entonces, para eso yo lo que requiero son recursos, ¿ya? Recursos del tipo económico. Esos recursos económicos tienen la característica, ¿cierto?, que son escasos. Salvo para quienes, por ejemplo, estábamos recién analizando, ¿cierto?, algunos multimillonarios, gente que tiene, los recursos no son escasos, pero para la gran mayoría de todos nosotros, los recursos son escasos. Adicionalmente, en la medida que uno empieza a crecer también en esta escala de necesidades de Maslow, ¿ya?, le va demandando mayores recursos, ¿ya? Porque si yo busco, en definitiva, trascender, significa que todas las otras necesidades hacia abajo las tengo satisfechas. O sea, yo puedo salir de vacaciones, tengo auto, tengo casa, puedo alimentarme, puedo vivir más tranquilo, ¿ya? Y como yo busco ya trascender, significa, ¿cierto?, que tengo ciertas capacidades que a mí me permiten ya ir a esta trascendencia y a esta autorrealización. Entonces, existen necesidades que son múltiples y son jerarquizables. Y existen, para satisfacer esas necesidades, recursos que son y tienen la característica de ser escasos, ¿ya? Y aparte de ser escasos, ¿cuál es la otra característica que tienen los recursos? Ignacio, de nuevo, recurro a su memoria. Son limitados. No, más que Dijimos, son los limitados. recursos son escasos, el que sean escasos son limitados. Pero ¿qué pasa con los recursos? Son de uso alternativo. Son de uso alternativo. O sea, yo puedo usarlos lo puedo usar para educarme, lo puedo usar para ir de vacaciones, lo puedo utilizar para comprar alimentos, lo puedo utilizar para comprar ropa, para comprarme una casa. Son de uso alternativo. Pero como son escasos, ¿cierto?, esos recursos yo necesito que esas necesidades que yo tengo jerarquizarlas. Y la jerarquización de esas necesidades
dependen de los contextos operacionales, depende de las características que tengamos cada uno de nosotros como individuo, depende de la empresa donde yo esté trabajando, ¿ya? Entonces, yo en base a esa información, yo puedo jerarquizar, ¿sí? Y hacer el uso de mis recursos, ¿cierto?, de manera focalizada. Como los recursos son escasos, yo me voy a aquellas actividades que para mí son más críticas. Es decir, si yo no tengo para alimentarme, ¿sí?, evidentemente yo no puedo pensar en que voy a dejar recursos para, aunque algunos de ustedes o algunos no puedo pensar que vamos a dejar recursos para tomar cerveza. ¿Sí? ¿Está claro en eso, no? ¿Sí? Entonces, oye, primero cubro las necesidades que son básicas e indispensables, ¿ah?, para lograr yo sobrevivir. Y después hay chat aquí. A ver, vamos a ver qué pasa con el chat. En el chat, Carlos está ahí. Escasez, recursos limitados, eso lo dijo Carlos y parece que yo no lo había considerado. Está muy bien, Carlos, eso es. Máximo López, no sé lo que quiso decir Máximo con el dis ahí. Y cómo que no, no sé lo que hay ahí en el cómo que no, pero si me lo pueden explicar. Pero bueno, esas fueron algunas de las intervenciones que hubo ahí en el chat. Entonces, dentro de las definiciones y de los aspectos relevantes que nosotros debemos tener para tomar decisiones en el mantenimiento, está este elemento que está presente cuando nosotros vamos a ir haciendo la toma de decisiones. Existen necesidades que son múltiples y jerarquizables, ¿ya? Existen necesidades múltiples y jerarquizables frente a recursos que son escasos y de uso alternativo, ¿ya? Entonces, esa premisa de la economía yo debo tenerla presente siempre en mis tomas de decisiones. Por lo tanto, en ingeniería, siempre yo lo que busco es todo a mínimo costo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque los recursos de los inversionistas, los recursos de los dueños, siempre son escasos, ¿ya? Y lo que busco, ¿cierto? Yo, máxima eficiencia, poner los recursos en aquellos aspectos que son los focos estratégicos, en aquellos aspectos que son más críticos para el desarrollo de un negocio, de tal manera, ¿cierto?, que yo, al identificar esta criticidad, en estas la criticidad de mis necesidades o donde yo tengo que poner mayor atención, yo considero, ¿cierto?, mis mayores esfuerzos y mis mejores recursos en estos aspectos más críticos, ¿ya? Lo que hemos conversado hasta acá está muy de la mano con lo que nosotros vamos a plantear, que es el modelo de mantenimiento. El modelo de mantenimiento ustedes lo van a aplicar para lo que es el desarrollo de las 4 tareas que van a hacer, ¿ya? Y el modelo de mantenimiento tiene 8 etapas, que lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero aquí hemos ido ingresando paso a paso, pero también nos hemos ido incorporando en profundidades en conceptos que es sumamente relevante que ustedes tengan presente en el mantenimiento, ¿ya? Definimos lo que es mantención y algunos aspectos relevantes sobre qué aspectos uno debe estar considerando para, de alguna manera, definir los planes de acción y las actividades que yo tengo que desarrollar en el mantenimiento. A continuación, bueno, vimos, ¿cierto? Ya hablamos de que el curso a la fecha tiene 31 matriculados y Álvaro Castro me mandó en la mañana la Constitución, le había puesto grupo 1, pero Nicolás Valdivia posteriormente me mandó el listado con los grupos respectivos. Este grupo no era el 1, así que lo vamos a borrar eso. ¿Ya? Pero aquí en la clase siguiente, espero, no en la clase, la próxima, el próximo miércoles ya van a estar, yo voy a presentar aquí, les voy a mostrar cómo quedan constituidos los grupos, aunque ustedes ya lo saben, y es importante que lo sepan de tal manera que ya empiecen a trabajar en las tareas, ¿ya? Lo que les decía, vamos a tener 8 grupos, de esos 8 grupos,
el grupo 8 va a estar constituido por 3 personas. Conversamos también sobre los temas, en la clase pasada, sobre los temas más importantes que íbamos a abordar, ¿cierto? Y estamos en todo lo que es la unidad temática número 1, introducción y contexto. La unidad temática número 2 son las técnicas básicas, y fundamentalmente eso se asocia a todo lo que es el mantenimiento sintomático predictivo a condición. Les señalaba que una de las unidades más interesantes y en las cuales ponemos los mayores esfuerzos es la unidad temática número 3, que está relacionada con lo que es gestión de mantenimiento. Y ya en la unidad temática número 4 aparecen lo que son los procesos, y quizás en lo que son los procesos es lo que ustedes más han identificado como lo que es la mantención, porque en los procesos aparece todo lo que es planificación, programación, todo lo que es el ciclo de trabajo de mantenimiento. El ciclo de trabajo de mantenimiento en lo que es la gestión de activos y el modelo mantenimiento es parte de solamente 2 etapas de las 8 que tiene en general, ¿ya? Entonces, normalmente cuando a uno le hablan de mantenimiento y lo que ve en mantenimiento a nivel industrial, cuando uno es estudiante memorista o es mantenedor, uno lo que ve y aprecia lo que es el ciclo de trabajo de mantenimiento, que es donde está fundamentalmente todo lo que es planificación, programación y ejecución del mantenimiento, ve ese ciclo. Pero el mantenimiento tiene una serie de elementos como los que hemos conversado y que están muy relacionados con aspectos del tipo económico, ¿sí? Con aspectos relacionados con lo que es la estrategia de la empresa, con aspectos relacionados con la definición de prioridades que tiene el mantenimiento, y que esas prioridades están asociadas y ligadas muy fuertemente a lo que son las prioridades de la empresa, ¿ya? Porque el mantenimiento por sí solo no se sostiene. Mantenimiento no debería tener una misión. La misión de mantenimiento es la misma misión de la empresa, ¿ya? Después tenemos la unidad temática número 5. En la unidad temática número 5 fundamentalmente son herramientas relacionadas con la ingeniería, donde lo fuerte está en lo que es ingeniería de mantenimiento, y el aspecto más relevante y donde yo le voy a dar mayor énfasis tiene que ver con los roles de la ingeniería de mantenimiento y también con lo que es la confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional es uno de los aspectos que a mí me interesa que ustedes lo manejen y tengan la capacidad de darse cuenta de cómo se estructura de tal manera de que puedan tomar las mejores decisiones al respecto. De hecho, la confiabilidad operacional son parte de los aspectos que yo debiera estar revisando en el día de hoy, dado que el nivel de confiabilidad operacional en este contexto que estamos viviendo hoy día debiera ser analizada, debiera ser revisada y debiera ser reestructurada, porque si yo tengo los niveles de confiabilidad a niveles de producción normal o producción sin una recesión, yo voy a estar gastando dinero de más porque voy a estar entregando un nivel de confiabilidad operacional que va a estar por sobre lo que necesitamos. Y cuando yo tengo niveles de confiabilidad operacional por sobre lo que necesitamos, estamos gastando recursos. Y ustedes saben que los recursos son escasos. Y como yo tengo recursos escasos, trato de racionalizarlo. Y esa es una de las actividades relevantes que ustedes tienen que hacer como hombres de mantenimiento y como hombres de empresa. Y en general, ¿cierto? En la vida misma, ¿ya? Uno como dueño de casa, dueño de hogar, lo que hace también es racionalizar recursos y también prioriza, identifica. De hecho, cuando uno parte, bueno, mis hijos ya estudiaron, pero la prioridad, y uno dice, oye, yo todo me la gasto en la educación de mis hijos. Y ahí es donde uno pone los primeros, bueno, es lo normal, hay algunos que no están ni ahí, pero la verdad es que en condiciones de normalidad, la primera prioridad que uno tiene como dueño de casa es la educación de los hijos. Después viene el tema, oye, la salud, tener un fondo, ¿cierto? En caso que yo tenga algún problema, oye, tengo el fondo y tengo cómo cuidarme, tengo cómo sanarme, ¿ya? Está la parte alimentaria, después viene, oye, ojalá siempre buscamos tener una casa. Oye, el que tengo una casa, oye, ya tengo la casa, pucha, a lo mejor invertir en algún negocio, en algo que me genere
Y así uno va avanzando, ¿ya? Pero siempre se van generando necesidades que puede que en esta escala de Maslow, como les decía, vaya creciendo, ¿ya? Bueno, entonces la unidad temática número 6 lo que es gestión de apoyo, y fundamentalmente lo que analizamos en esta es cómo influyen, ¿cierto?, las distintas áreas de la empresa. O sea, en la empresa ustedes van a ver que no solamente está mantenimiento, están la producción es operación más mantenimiento, pero son soportadas por una serie de otras áreas y que normalmente llevan el nombre de gerencias o vicepresidencias. Para mí una relevante que normalmente aparece en la empresa es todo lo relacionado con administración y economía, o administración y finanzas, que son los que de alguna manera van planificando, van generando el modelo de negocio y van buscando los recursos siempre escasos para, por un lado, entregar el capital necesario el capital de trabajo necesario para que se desarrollen las operaciones, pero también va haciendo todos los ejercicios necesarios para que se generen los EBITDA, es decir, producir a bajo costo, ¿cierto? Y poder vender a un precio tal que yo pueda, en definitiva, obtener una rentabilidad por lo que hago. Entonces, tenemos la gerencia de operaciones, la gerencia de mantenimiento, tenemos la gerencia de administración y finanzas, ¿ya? Otra actividad que aparece sumamente relevante, y sobre todo hoy en día, son las áreas relacionadas podríamos resumirlas con el HSEC, ¿ya? Pero llegan a tal relevancia estas áreas hoy día en que nosotros tenemos una gerencia de seguridad y salud ocupacional, por darle un nombre. Tenemos otra gerencia que es de sustentabilidad y medio ambiente, y aparecen otras gerencias que hoy día son de comunicaciones y relaciones con la comunidad. Si ustedes se fijan, tenemos una serie de gerencias en la empresa que se hacen cargo de este acrónimo, ¿cierto?, del HSEC con sus 4 factores, ¿ya? Aparecen otras gerencias u otras áreas que son las gerencias de planificación, y hoy en día está muy en boga y con mucha razón, ¿cierto?, dado el dinamismo que tienen hoy día las empresas y el nivel de globalización que tienen las empresas, es todo lo relacionado con un área de planificación estratégica, donde en esta área de planificación estratégica, ¿cierto?, fundamentalmente yo estoy analizando cuáles son las condiciones externas, tanto de mercado, de tecnología, de recursos humanos, ¿cierto?, pero fundamentalmente yo estoy analizando cuáles son las oportunidades que me genera el medio global, cuáles son las amenazas que vienen del medio global para yo alcanzar mis resultados o alcanzar mi propósito estratégico. Aparecen también el análisis de algunos aspectos que son, bueno, hablamos de amenazas y oportunidades, que son aspectos externos a la empresa, pero dentro del medio interno de la empresa tenemos fortalezas y también tenemos debilidades. Entonces, la planificación estratégica, ¿ya?, es una actividad que hoy día es muy necesaria y es parte, ¿cierto?, de lo que se denomina la gestión de la empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado está lo que es la gestión, y la gestión es aquella que es capaz de visualizar, ¿ya?, el comportamiento y el desarrollo de la empresa en el largo plazo, ¿ya? Una diferencia con la administración. La administración lo que busca, ¿cierto?, es administrar el plan de negocio en periodos limitados. Normalmente los periodos limitados en las empresas nuestras están asociados, ¿cierto?, a todo lo que es el calendario anual, con el cual nos regimos, ¿cierto?, todo lo que es la sociedad occidental, ¿ya? Entonces nosotros, la administración, la administración tiene 4 elementos que son sumamente relevantes y que debiera, Carlos Cortés, ¿cuáles son los 4 o 5 componentes que tiene la administración? Carlos. Profe, no sé, no sabría decirle. Pero usted estudió con el Kunzo O'Donnell, ¿o no? ¿Estudió ¿Con quién? administración o copió nomás? Porque en mis tiempos... Administración, o sea,
en mis tiempos la mayoría se dedicaba a copiar en administración. ¿Por qué? Porque decía, oye, no, si los ramos importantes son los ramos de la carrera. No, transferencia, turbomáquina, voy allá. Manufactura. Esos ramos son los... administración, no voy a decir cómo hablábamos en esos tiempos, pero administración se le daba muy poco valor. Javiera, que la veo aquí, Javiera, usted sabe cuál es, gracias Carlos, pero lo vamos a recordar, creo que es relevante. Gracias, profe. Javiera, ¿se recuerda usted cuáles son hoy día son 5 los elementos? No, profe, no me acuerdo. La administración. Honestamente no me acuerdo. Igual di el ramo, pero hace mucho tiempo. ¿También copió? No, es que lo di hace demasiado tiempo. ¿No? Valentina. Ya no me acuerdo. Gracias, Javiera. Valentina. Profe. ¿Se acuerda usted cuáles son esos o no? Si no se acuerda, no se preocupe, sino lo vamos a recordar. Ahí creo que ya los dijeron. ¿En el chat o no? Sí. Y léeme el chat tú, por favor, Valentina. Planificación, organización, dirección, coordinación y control. Perfecto. Ese hombre no copió. ¿Quién fue? ¿Una dama? Alberto. Gracias, Alberto. Bueno, te faltó uno, Ahora, ¿por qué? Porque veo que estudiaste por el CUMS O'Donnell antiguo. ¿Ya? Hoy día el CUMS agrega un quinto factor que es la integración de personal. ¿Ya? Nosotros tanto en lo que es la administración como en la gestión, se ocupan estos 5 elementos. ¿Ya? La planificación, ¿por qué? Porque dado la primera etapa, ¿cierto?, donde definimos este contexto empresarial, donde yo tengo la visión, la misión dada por los líderes de la empresa, ¿cierto?, y que esa misión y visión exige un modelo de negocio, exige un plan de negocio, y ese plan de negocio a mí me exige resultados, resultados que están asociados, ¿cierto?, con la producción está asociada a la utilización está asociada a la disponibilidad de los sistemas industriales, la disponibilidad está asociada a la confiabilidad y a la mantenibilidad. ¿Y nosotros de qué nos encargamos? Nos encargamos de entregar los niveles de confiabilidad y mantenibilidad que el negocio requiere. Por lo tanto, pasa a ser de suma importancia, ¿cierto?, las definiciones y los resultados que nosotros podamos otorgar desde el punto de vista de lo que es confiabilidad y disponibilidad. ¿Ya? Entonces, si ustedes se empiezan a dar cuenta, el mantenimiento tiene un rol que es estratégico, tiene un rol sumamente importante en alguien me está hablando por chat, y estamos en la hora, así que si me está hablando para cobrarme la hora, Carlos está ahí. No alcanzo a apreciar qué es lo que... Algo me está poniendo, no sé si me está poniendo a mí llora, pero yo no sé por qué debiera llorar, pero no me voy a sentir aludido. Usen el chat bien, de tal manera, no me hagan ir al chat porque los hago perder tiempo a ustedes. ¿Ya? Entonces, hecha la definición del mantenimiento, vamos a ir... vimos las etapas y que en este resumen, que ha sido más que resumen, pero hemos profundizado en algunos aspectos que a mí me interesa darle, ¿ya? Importante los conceptos que aparecen aquí: disponibilidad, confiabilidad, utilización. Me interesa que en todo eso ustedes ya empiecen a manejarse y
y sea parte de su lenguaje, de tal manera que yo no los sorprenda aquí. Los vamos a hablar en detalle. La metodología para lo que es la evaluación es la que está presente aquí, la metodología clase 3.4, 7.8, y esto va a tener un certamen y que va a valer, 2 certámenes que van a valer un 70%, y van a haber 4 tareas que van a valer el 30%, y los laboratorios vamos a tratar de hacer laboratorios demostrativos que no van a ser evaluados. Jóvenes, aquí están las tareas. ¿Ya? Me interesa que ustedes vean y analicen la tarea. Vamos a conversar en la tarde de la tarea número 1, fundamentalmente, para que ustedes se ubiquen y puedan hacer una buena tarea. ¿Ya? Y la tarea lo que busca es que ustedes se familiaricen y aprendan a aplicar las primeras etapas del modelo de mantenimiento. ¿Ya? Este es un regalo virtual, como les dije, y que les recomiendo, si tienen el tiempo, lo vean, porque yo creo que no sería una lata que yo pusiera el video y ustedes estuvieran viendo un video, o todos estuviéramos viendo este video. Entonces, les recomiendo que ustedes lo miren, porque aquí está la bibliografía, no la he subido a Aula, la voy a subir a Aula, donde quiero que les recomiendo, y les señalaba en la clase pasada, ¿cierto? El Pistarelli está a disposición en la biblioteca, no se puede ir a la biblioteca, y el otro relevante es el John Mowbray, que yo voy a ver si se los puedo, voy a tratar inclusive de mandárselos por correo, porque no me permiten subirlos a Aula. Nos están penando con penas del infierno. Este aspecto, ¿cierto? La actitud formativa sobre la asistencia, sobre la calificación. Lo único que yo les dije desde el punto de vista de las copias y plagio, a mí el hecho que ustedes quieran copiar va a ir en contra de ustedes. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es que ustedes aprendan a aplicar. Y para aprender a aplicar, aprendan a aplicar y trabajen solos. Si aquí lo que se trata, difícilmente alguien va a reprobar el ramo. Tiene que ser que alguien no haga las tareas, no dé los certámenes, pero es muy difícil que llegue a reprobar el ramo. Y inclusive yo, mirado ese aspecto, les doy más de una oportunidad para que puedan resolverlo. No lo vean este ramo desde ese punto de vista, véanlo como parte del aprendizaje. Yo les señalé, este es un ramo de apresto laboral. Y al ser un ramo de apresto laboral, los prepara para trabajar. Ya, finalmente, va a dejarlo eso, porque aquí vamos a partir. Aquí están los conceptos y todo lo que tiene que ver con mantenimiento, y vamos a partir con esta lámina en la clase de la tarde. Los veo la tarde, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profesor. Chao, que te vaya bien. Igual. Chao, profe. Chao. Paula, Brian. Profe, ¿me escucha? Dígame. Sí, le estaba hablando. Una consulta, bueno, yo le he enviado varios correos por el tema de investigación aplicada. No sé si leyó el último. Yo soy el que hizo la práctica en Coberco Ventana y me ofrecieron memoria ahí. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás Roquicholi. Pero yo les mandé un correo, Nicolás, a todos los que me han hablado de lo que es la investigación aplicada, ¿ya? Donde yo lo veo difícil de que puedas materializar tu tesis aunque ojalá así sea. Entonces, excepcionalmente, yo lo que he hecho es ofrecerles temas parte de los temas donde yo desarrollo mi investigación particular, mi investigación académica. ¿Ya? Sí, yo igual he pensado que es difícil por el tema del coronavirus, quizás las platas no den para contratar memoristas, cosas así. No, está sumamente, o sea, ¿quién va a querer meter un memorista, digamos, en empresa cuando hoy día te están mandando a teletrabajo? O sea, yo aquí vivo en Concón y mis vecinos son todos de ahí de la fundición y refinería. ¿Ya? Sí, igual, de todas formas, yo haría la memoria el segundo semestre y quizás si es que ya pasa esta pandemia, ahí podría hacerla.
Ya, Pero aún así Nicolás, yo les mandé y debieras haber estado incluido tú en ese correo, ¿ya? Donde yo les dije, mira, dado que la situación está compleja para que puedan hacer, porque yo todas las tesis que dirijo, las investigaciones aplicadas, tienen relación con, son aplicadas a la empresa, ¿ah? Son hechas en empresa, ¿ya? Y excepcionalmente este semestre estoy ofreciendo, ¿cierto?, algunos temas de investigación como el temas relacionados como el modelo mantenimiento, todo lo relacionado con confiabilidad operacional y todo lo relacionado con la industria 4.0, integridad operacional, industria 4.0, y la mezcla de todos ellos, ¿ya? Entonces ofrecí varios temas y lo que puedo hacer es ofrecerte lo mismo. O sea, si no te llegó el correo, no entendiste lo que yo propuse ahí, ¿ya? Es que yo lo que les propongo, oye, tomen algunos de esos temas como investigación aplicada y lo más probable, ¿cierto?, es que tengan que hacer la memoria con esos temas. Sí. Bueno, sí, pues, sí, yo de hecho le respondí, a mí me gustaría investigar lo que es la operación de confiabilidad, y si es que se puede hacer la memoria la hago, si no, no. Pero puedo partir investigando este tema. ¿Se podría? Ok, mándame un correo diciendo que ya, dada la conversación que tuvimos, tú vas a inscribir ese tema y dejas inscrita la investigación aplicada en mi Sí, paralelo. ya la tengo inscrita con usted. ¿Ya? Entonces, ahí le voy a enviar un correo. Oficialízame vía correo el nombre del tema que vas a tomar. Ya, ok. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. Profe, y en caso de que pase la pandemia y Codelco sí contrate memorista, ¿usted podría ser mi profesor con referencia, no? Ojalá, pues, y lo asociamos al tema que está investigando ahora. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Ya. Okay. Gracias, que esté bien. Listo. Maximiliano Soto, ¿tiene alguna consulta? Maximiliano.